Hola chicos, voy a contar la historia de una seguidora en cada video diario, pero en este caso esta historia va a estar en partes. Bueno, comencemos. Un día estaba en casa de mi abuela, con mi hermana y mi prima, y ya habíamos terminado de comer. Fuimos al portal, es un lugar que está al lado del estacionamiento. Mi abuela nos dijo que fuéramos con ella a su cuarto, pero le dije que no. En la casa no es muy común que pasen autos, aunque de vez en cuando pasan. Pero pasaron 2 carros, pero no le dimos importancia y seguimos jugando. Pero como en 2 minutos volvieron a pasar por la casa de mi abuela, pero esta vez se estacionaron enfrente de su casa. Después bajaron los vidrios y señalaron la casa de mi abuela y la de la vecina. Bueno, la historia es de Storytime Nuni. Oli oli mis nunitos. Aquí les traigo la creepypasta de los Minions. Y esta es una collab con la bellísima de Abril. Si gustan la pueden ir a seguir a sus cuentitas, ya que tiene muy lindos tutos y unas historias súper interesantes. Muchas gracias Bella por colaborar conmigo. Y saluditos a estas personitas, ya que fueron los ganadores de mi anterior video. Y el comentario con más honguitos lo voy a saludar en mi próximo. Sin nada más que decir, comencemos. Era una tarde como cualquier otra. Mi hija Julieta y yo estábamos aburridos, decidimos salir a rentar una película. Ella se puso muy contenta, solo se arregló un poco y salimos inmediatamente. Ya en la tienda, yo tomé una película de terror para verla en la noche, ya que ese es mi pasatiempo. Mientras tanto mi hija tomó la película Mi Villano Favorito. Al llegar a casa, rápidamente pusimos la película que eligió mi hija para entretenernos un rato. Sin embargo, mientras mi pequeña estaba preparando las botanas para ver la película, se ensució la ropa con refresco y decidió cambiarse. Yo puse la película mientras ella se cambiaba la ropa. Ya en el menú de la película, me dirigí a los extras, ya que en ocasiones tienen videos o juegos entretenidos. Sin embargo, en lugar de juegos o imágenes, solo había videos en la sección de extras del DVD. Eran bastantes videos. Me llamó la atención uno llamado El origen de los Minions al lado de una imagen de los conocidos muñequitos amarillos de la portada de la película que eligió mi hija. Decidí ver que era un Minion, ya que no sabía qué eran, y mi hija hablaba mucho de ellos. Al abrir el video, se escuchó la voz en inglés de un niño, la cual traducida decía esto: el proyecto Minion de Gru comenzó. Yo soy el experimento 2 y creé este video para darle a conocer al mundo quiénes son y cómo nacieron los Minions. Gru es nuestro creador y yo tenía un hermano mayor. Él fue el experimento 1. Él y yo vivíamos en un orfanato de USA, en el estado de Virginia. Él tenía 12 y yo 11 años de edad, o sea, un año de diferencia. Nunca conocimos a nuestros padres, ya que los del orfanato siempre nos contaban que nos encontraron en la calle. Tiempo después, nuestro orfanato tuvo problemas económicos, ya que tenían que alimentarnos a todos. Así que, nuestro creador llegó un día y compró varios niños, entre ellos a mi hermano y a mí, beneficiando al orfanato económicamente y dejando menos bocas que alimentar. Mi hermano y yo estábamos muy felices, conoceríamos más gente y por fin saldríamos fuera. Su casa era diferente, muy fría y oscura. El señor Gru dejó de ser amable con nosotros. A los niños que se portaban mal, los castigaba congelándolos con una extraña arma de la cual salía un rayo que siempre guardaba en su bolsa. Después nos hizo bajar a una especie de laboratorio. En él tenía animales domésticos muertos. Contó que estaba intentando crear a la mascota perfecta y por eso los animales. También dijo que nosotros podríamos ser esa mascota, pero antes tendríamos que pasar una serie de pruebas. Después de esto nos mandó a unos cuartos que eran vigilados por una mujer para que nadie intentara escapar. En la noche había un televisor con canales para niños. A todos nos ponían unos lentes. Más tarde decidí dormirme. Poco después mi hermano, muy asustado, me despertó porque encontró unas hojas en las que estaba planeado todo lo que harían con nosotros, como si fuéramos sus ratas de laboratorio. Yo calmé a mi hermano, ya que estaba muy histérico. Lo convencí de dormir un poco. Al día siguiente, nuestro padre preguntó quién quería ser el primero en las pruebas. Yo me ofrecí como voluntario, pero mi hermano asustado no me dejó y dijo que él tomaría ese riesgo antes que nadie, así que nuestro creador lo llevó a otro cuarto. Al día siguiente regresó totalmente diferente, sin cabello, en un estado de shock, con la boca más grande de lo normal. Su piel era de color rojizo. Lo único que nuestro creador dijo fue que tal vez el siguiente intento funcionaría. Yo le pregunté a mi hermano qué habían hecho con él. Sin embargo, mi hermano murió en mis brazos. Nuestro creador dijo él era malo y por eso había muerto. Solo los niños buenos resistirían. La noche siguiente, el señor Gru me despertó y me dijo que no hiciera ruido. Yo, muy asustado aún por lo de mi hermano, me dijo que me tomara unas extrañas píldoras de color amarillo. Después de esto, me puso 4 inyecciones distintas y se me nubló la vista. Aún podía ver algo y no sentía nada en mi cuerpo. Nuestro creador me había cortado ambas piernas y brazos. Mi cuerpo comenzó a calentarse demasiado y comenzó a tornarse de color amarillo. Solo podía ver qué hacía conmigo. Después me puso en un contenedor de vidrio enorme, donde solo cabía mi cuerpo, ya que mi torso comenzaba a expandirse por las inyecciones, y tomó
la forma del contenedor. Las mutaciones seguían cambiando mi cuerpo. Donde estaban mis brazos y piernas salieron otras, pero estas de un tamaño más pequeño. Solo esperaba que las mutaciones no sufrieran mal y rezaba todos los días por ello. Poco después, Bru, nuestro creador, llamó a los pocos niños que quedaban con vida, saltando de felicidad diciendo que por fin había logrado y había conseguido la mascota de esclavo perfecta. A los demás niños del experimento o se les caía un ojo o se les caía todo el cabello. Nos vistió con ropa, zapatos y a todos nos puso lentes. Todos éramos muy parecidos. Lo único que nos mantiene con vida es provocarnos risas para no sentir ese dolor que nos quema por dentro, aunque nuestro creador olvidó aplicarme esa quinta inyección, la cual hace borrarme todo el cerebro y dejarme el mismo seco como a mis demás compañeros, los cuales no recuerdan nada. Sin embargo, por eso yo puedo contar esta historia y grabar este video, ya que nuestro creador se quedó sin fondos, así que solo se dedica a secuestrar niños por las noches y a hacer experimentos con ellos. Yo finjo no hablar bien para que Gru no me detecte entre los demás niños. Por favor, ayúdame, encuentra la casa donde él nos tiene, sálvanos. Después de ver esto, quité la cinta rápidamente y lo más perturbante fue cuando di la vuelta y me di cuenta de que mi hija también había visto el video extra de la película. Ella comenzó a gritar y luego se desmayó. Varios niños han desaparecido a lo largo del mundo. Dicen que lo último que ven es un carro plateado metálico acercarse antes de desaparecer. Los testigos son paralizados por Bru y la mayoría muere. Sin embargo, algunos cuantos llegan a contar lo sucedido antes de morir, pero los demás no les creen. Esta historia tiene dos partes que son The Storytime Mike. Me convertí en madre de 10 a los 12, así como lo escuchas. Esta historia comienza en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Besos a todo Guadalajara. Mis papás se conocieron desde que eran muy pequeños, ¿no? Muy chiquitos. La familia de mi papá pues era una familia bien acomodada, tenían 2 negocios, les iba bien, y pues con mi mamá todo lo contrario. Pues en la casa de mi mamá todos tenían, mira, vicio de algo. Entonces, pues las familias de mi mamá y de mi papá eran totalmente diferentes y cabe señalar que los dos eran hijos únicos de su familia. Bueno, mis papás comenzaron una relación, te digo, muy pequeños. ¿Por qué? Porque mi mamá ya estaba cansada de la vida que tenía con sus papás, con mis abuelos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ella decide embarazarse muy chiquita de mi papá y se fueron a vivir a un cuarto de azotea en la casa de mis abuelos, y aquí es donde nací yo, la primera hija. Yo soy la mayor de 11 hermanos que tuvo mi mamá. Bueno, mira, mi mamá me tuvo a los 11, a mi hermana a los 12, a mi otro hermano a los 13, y así hasta los 23 años tuvo unos gemelitos también. La situación en mi casa pues era muy complicada porque éramos demasiados hijos, éramos muchísimas personas, y mi mamá pues se rehusaba a trabajar. Mi mamá decía, no, yo no voy a trabajar. ¿Y qué pasaba? Pues que mi papá se tenía que aventar, pues ahora sí que todo el trabajo, alimentar pues cuántas bocas, ¿no? O sea, mis 11 hermanos, mi mamá, mi papá. Entonces empezaron ahí los conflictos porque mi papá le decía a mi mamá que pues ayudara a la casa, pero mi mamá pues no quería. Pues mira, yo me pongo a pensar y digo, bueno, imagínate una familia de 2, 3 personas, 4, 5, ¿no? Es mucho. Imagínate 13, alimentar 13 bocas, pues era demasiado complicado para mi papá. Mis abuelos maternos, por circunstancias tristes de la vida, fallecieron de una manera muy extraña. O sea, nunca se supo bien a ciencia cierta cómo es que fallecieron, pero pues fallecieron. Y mis abuelos paternos, ellos también fallecieron desgraciadamente en un accidente automovilístico muy horrible. Pues perdí a todos mis abuelos. Yo no tenía absolutamente a nadie, nada más tenía, porque mi papá era hijo único, mi mamá era hija única, mis abuelos fallecieron. Entonces pues imagínate. A raíz de que mueren los papás de mi papá, mis abuelitos paternos, pues cuando mueren le dejan toda la herencia a mi papá. Mira, hermana, te voy a contar un poquito. Mi mamá era una persona no muy cariñosa. No, ni muy, quitémoslo el muy, no era cariñosa con nosotros, con sus hijos. La verdad era muy fría, era muy dura, era muy... es más, mi mamá se la pasaba recordándonos y diciéndonos todos los días que nosotros le desgraciamos la vida, que si por ello hubiera sido que ojalá no nos hubiera tenido. O sea, imagínate decirnos esto a todos, pues mis hermanitos, a mí. Yo era la más grande, entonces pues yo tampoco, siendo la más grande, yo tampoco entendía cómo es que mi mamá pues no nos quería. Al contrario, mi papá sí era un poquito más cariñoso y trataba de que estuviéramos bien, de repente jugaba con nosotros, pero mi mamá, nada. Las cosas marchaban un poco mejor ya que mi papá había cobrado pues la herencia que le habían dejado sus papás, mis abuelos, y pues aparentemente aquí las cosas ya marchaban un poco mejor, hermana. Hasta que 2 meses después de haber recibido sus bienes,
y de que ya en nuestras vidas estaba todo aparentemente mejor, mi papá falleció de un infarto fulminante mientras él dormía. Obviamente esto fue devastador pues para todos mis hermanos y para mí, porque pues te digo que mi papá era el que más nos quería, por así decirlo, el que más nos prestaba atención, el que nos decía cosas bonitas. En cambio mi mamá pues no. Desde que, imagínate, enterramos a mi papá y al día siguiente mi mamá comenzó a salir todos los días se la pasaba en la calle. Y de hecho cuando falleció mi papá, mi mamá ni siquiera se notaba triste, al contrario, mi mamá se veía muy feliz cuando mi papá falleció. Y te digo, se la pasaba en la calle. Es más, hermana, nos dejaba hasta una semana solos, con poquita despensa que quedaba en la casa, nos dejaba solos ahí a nuestra suerte. Para ese entonces yo tenía 13 años, pero pues desde los 12 yo me empecé a hacer cargo de todos mis hermanos, porque pues digo que mi mamá pues ni sus luces. Mis hermanitos más chiquitos, que eran los gemelos, tenían 2 años. Entonces, imagínate lo complicado que para una niña de 13 años en ese momento, hermana, pues era sacar adelante a sus hermanos. Yo tenía que dejar a mis hermanitos encargados con una señora, quién sabe, ahí a la señora que, oiga, cuídamelos un rato. Y quién sabe si los podía cuidar bien para yo salirme a vender las cosas de la casa. Vendía la televisión, vendía los trastes, todo lo que pudiera vender de la casa lo vendía. ¿Para qué, hermana? Pues para poder llevar comida a mis hermanitos, porque mi mamá, mira, ni se preocupaba por nosotros si ya habíamos comido, si teníamos un peso para comer. ¿Y quién más se podía hacer cargo de nosotros siendo tantos niños? Uy, pero agárrate porque esta parte de verdad que, ay, saliéndome un poquito de la historia, híjole, yo no sé quién tiene el corazón para hacer este tipo de cosas. Bueno, como te digo, mi mamá duraba días sin llegar hasta que pasó un mes cuando a mí me cayó el 20 de que pues ya no iba a regresar mi mamá, que nos había abandonado por completo a todos, a mis hermanos y a mí. Yo pues, ¿qué hacía, hermana? Yo hacía todo lo posible para llevar un taquito a la casa, porque pues éramos demasiados, éramos muchos y yo tenía que hacerme cargo de todo. Nosotros estábamos viviendo en la casa que pues se supone que era de mi papá, ¿no? Que pues había dejado. Un día, hermana, llegan unos señores a la casa a decirnos que teníamos que dejar la casa. Porque para esto duramos, pues te digo, un mes sin ver a mi mamá. Nos cortaron el agua, nos cortaron la luz, nos cortaron todo. O sea, todos los servicios, ya no teníamos nada porque pues no se había pagado. Eso fue todo, pero no me mandaron saludos. Y si quieren uno comenten. Yeah.